¿Qué tal a todos? Ahora sí ya estamos listos. Bienvenidos a todos a esta jornada vespertina de este segundo Congreso Iberoamericano. Tenemos temas muy relevantes. Tenemos la presentación de libros y de una revista y de igual manera una mesa de expertos en la función pública, en la política pública, sobre temas de interés general. Así es que a todos bienvenidos. Y bueno, vamos a hablar de estas alianzas que se han gestado en todo este año a través de estos trabajos que se han venido realizando, de esos congresos iberoamericanos, pero también esta alianza internacional que se ha logrado, que precisamente el día de mañana cumple un año de haberse conformado la Red Iberoamericana para la Cooperación y el Desarrollo en la Educación y la Cultura Física. Y bueno, para nosotros es todo un honor que varias organizaciones, instituciones estén integrando a esta Red Iberoamericana. Y bueno, es el tiempo precisamente de irnos a Cuba, de platicar con nuestros amigos de Cuba y de platicarles a ustedes sobre todo de estas alianzas que se están logrando. Nosotros el día de hoy tenemos la presentación de la revista científica Arrancada de Cuba, a cargo del doctor Manuel Alejandro Romero. Lo vamos a hacer a través de un video donde él presenta este convenio de colaboración que ya se ha dado entre la Red Iberoamericana, FEDCUFI también, y obviamente todas las naciones que están integradas a esta red, para la publicación de los artículos científicos, de los temas de estos congresos, temas precisamente este segundo Congreso Iberoamericano se va precisamente a publicar en esta revista Arrancada. Y bueno, vamos a presentar al doctor Manuel Alejandro Romero. Él es licenciado en Cultura Física, máster en Actividad Física en la comunidad, doctor en Ciencias y profesor titular de la Universidad de Oriente, Facultad de Cultura Física, director de la revista Arrancada. Es autor de libros y artículos científicos publicados en prestigiosos sitios internacionales. Ha participado como expositor en importantes eventos científicos internacionales. Mantiene un trabajo continuo de tutoría en tesis de pregrado, maestrías y doctorados. Así es que él nos va a hacer el favor de presentar precisamente esta revista Arrancada, donde obviamente se van a publicar los contenidos de este segundo Congreso Iberoamericano, y con la cual ya se ha logrado este convenio de publicación, de compartir y de cooperación. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Gracias una vez más a los organizadores de este importantísimo evento por la invitación a este segundo Congreso Iberoamericano de Cultura Física, Deporte y Recreación, para llevarles a ustedes la presentación de la revista científica Arrancada. Soy el doctor en Ciencias y profesor titular Manuel Alejandro Romero León, actual director de la revista Arrancada de la Universidad de Oriente, Facultad Cultura Física. Algunos antecedentes que sería muy bueno mencionar aquí sobre la revista Arrancada. Fue fundada el 25 de abril del 1978 por la Dirección Provincial de Deportes de Santiago de Cuba, de manera que es considerada la revista más longeva del ámbito deportivo en toda Cuba. Especializada en deporte, educación física, cultura física terapéutica y profiláctica, recreación, así como la formación del profesional y las ciencias aplicadas, en enero del 2000, esta Dirección Provincial de Deportes cedió los derechos editoriales a nuestra Facultad de Cultura Física. Y
y ya para el año 2001 comienza a publicarse desde la nueva sede con una salida semestral. Otros antecedentes importantes a mencionar de la revista es que en el año 2009 se comienza a visualizar en formato digital HTML en el portal INDER, y ya para el año 2012 adopta la plataforma Open Journal System, por sus siglas OJS. A partir del año 2013, nuestra revista comienza a trabajar con más ahínco para elevar su visibilidad y su calidad internacional, y se aloja en el sitio de la Universidad Cujay en La Habana, donde formando parte de una estrategia interinstitucional, cada vez realza más la calidad, los valores y por supuesto la presentación de los artículos que venían publicándose desde aquel entonces. En el año 2015 nuestra revista fue certificada por el SIGMA y se registra por primera vez en el catálogo de publicaciones seriadas de Cuba. Ya para el año 2016 comienza a ser editada por la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, específicamente por el Departamento de Ediciones de la Universidad de Oriente. En el año 2018, el Instituto Cubano del Libro realiza un homenaje a los 40 años de la revista arrancada en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Nuestra revista tiene un objetivo fundamental, y es el de contribuir al desarrollo de la comunidad deportiva mundial y especialmente América Latina a partir de la publicación de artículos científicos. Algunas de las credenciales más importantes que exhibe la revista se encuentra en que pertenece a la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Oriente, está inscrita en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas de la República de Cuba, cuenta con un ICSN 1810-5882. Posee también una dirección electrónica para que sea de fácil acceso para todas aquellas personas que quieran interesarse por la publicación de artículos científicos, y además de esto está certificada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, por sus siglas SIGMA. Nuestra revista arrancada posee también importantes indexaciones. Algunas de ellas podemos mencionarlas en el directorio de Latindex, en la Red Iberoamericana de Innovación, Conocimiento Científico, por sus siglas REDIC, además del Google Académico, la Web of Science, así como la Red Cubana de la Ciencia. Con el paso de los años también hemos logrado algunas asociaciones importantes. Valga mencionar la asociación con la revista Observatorio del Deporte de la Universidad de los Lagos en Chile, la Universidad de Sonora, México, la revista Búsqueda en Colombia, la Red Iberoamericana de Investigadores en Derecho y Gestión del Deporte, así como la revista Acción de La Habana y la revista Ciencia y Deporte de la provincia de Camagüey en nuestro país. Dentro de los principales ejes temáticos para publicar en nuestra revista aparece el deporte en su amplia gama, la educación física, la recreación, la cultura física terapéutica y profiláctica, la formación del profesional, así como todas las ciencias aplicadas a estas ramas mencionadas anteriormente. ¿Quiénes son los principales destinatarios de la revista arrancada? Bueno, los principales se encuentran en investigadores, profesores universitarios, entrenadores deportivos, estudiantes de pre y posgrado, así como otros profesionales que se desempeñan en la educación física, el deporte, la cultura física terapéutica, la recreación y las ciencias aplicadas a la cultura física. Es importante mencionar que la revista es arbitrada con el método doble para ciegas, aplicado por evaluadores académicos, quienes aseguran la calidad, la pertinencia, así como la originalidad de los artículos que se publican. Valga mencionar también que los revisores con los que cuenta la revista en estos momentos, la gran mayoría son doctores en ciencias o especialistas en cultura física de reconocido prestigio y de países como España, Colombia, Cuba, México, Ecuador, Estados Unidos y Polonia.
Dentro de las particularidades más interesantes de la revista, podemos mencionar que publica artículos originales o de investigación, escritos en español, inglés y portugués, es decir, que es una revista trilingüe. Arrancada en la actualidad, tiene una frecuencia cuatrimestral, es decir, 3 veces al año. Tenemos un primer número entre los meses de enero-febrero, un segundo número en los meses de mayo-junio y un tercer número en el año en los meses de septiembre a octubre. Y es editada, como dije anteriormente, por el Departamento de Ediciones Hugo de la Universidad de Oriente. Dentro de las modificaciones o novedades más interesantes que traemos para este 2021, podemos mencionar las modificaciones en las normas editoriales que ha tenido nuestra revista, el cumpleaños número 43, que se celebró recientemente el 25 de abril de este 2021, una salida de un número especial de la Red Iberoamericana de Investigadores en Derecho y Gestión del Deporte, con autores de Brasil, Mozambique, España, México y Cuba. Hubo también unas modificaciones dirigidas al cambio de una salida semestral a una cuatrimestral, es decir, 3 veces al año. Esto conlleva también a un aumento de la cantidad de artículos publicados. Ahora también solicitamos la inclusión del código ORCE de cada uno de los autores, una publicación mayoritaria de artículos originales o de investigación y, como dije anteriormente, la publicación de artículos no solamente en español sino también en inglés y portugués, lo que sitúa a la revista como una revista trilingüe. Dentro de la estructura de los artículos estamos aplicando el método por sus siglas IMRYD, que es el que se estructura por introducción, muestra y metodología, resultados, discusión, conclusiones y, por supuesto, las referencias bibliográficas. Como dato curioso podemos mencionar, y en ánimo de reconocer la crecida que ha tenido científica nuestra revista, que desde el 2 de septiembre del 2019 se registran más de 30.000 visitas de personas de más de 67 países y también un aumento de un 45% de las citas de la revista. Además de la modificación o permuta del OJS que tiene la revista hacia uno más actualizado, lo que nos sitúa también a un gran nivel a escala mundial. El portal lo dejamos disponible para todos aquellos investigadores interesados en divulgar o dar a conocer sus resultados científicos, aparece en nuestra presentación, así como un correo electrónico que es el correo de la revista, además de las credenciales presentadas anteriormente, que son las de que les habla el director de la revista, para que ustedes puedan acceder y puedan compartir. Nosotros gustosos de recibir todas las publicaciones, sugerencias que nos quieran hacer en ánimo de trabajar para un desarrollo mayor de la cultura física y el deporte. Muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Para nosotros va a ser todo un honor y la verdad gran oportunidad de poder también contribuir en estas publicaciones, en estas ediciones que bueno, ya de la forma en fechas que nos están indicando, poder contribuir a través de la convocar también a nuestros ponentes, a nuestros expertos mexicanos y también hacer la invitación a todos nuestros expertos de toda Iberoamérica para contribuir precisamente en estas publicaciones y que ojalá sea del interés de todos el poder alinear todos los trabajos y compartirlos para que se puedan publicar precisamente en esta revista arrancada. Y bueno, esa es una de las grandes actividades que se han venido realizando precisamente en este segundo Congreso Iberoamericano. Muchos de los contenidos van a ser publicados en esta revista y ya hemos tenido algunas otras publicaciones en otros momentos más, momentos que
que se han organizado y se han gestado desde aquí desde el sistema de cultura física y deporte del municipio de Celaya. Así es que nosotros muy complacidos y bueno, que reciban un abrazo fraterno hasta Cuba, porque yo sé que nos ven a través de nuestras páginas, a través de las páginas de Facebook, nos están presenciando, así es que felicitaciones y gracias por esta oportunidad de poder colaborar y gracias por la oportunidad de poder publicar. Así es que nosotros continuamos con nuestra presentación de nuestro siguiente libro. Estoy buscando precisamente para la presentación de este libro, precisamente está aquí nuestro amigo, el maestro Eduardo Antonio Pérez Restrepo, que él va a estar con nosotros presentando este libro, Pierre de Coubertin y el movimiento olímpico, los Juegos Olímpicos modernos. Así es que yo me tomo la libertad y el honor de presentarlo, pero no antes y comentarles que también va a estar presente con él Eugenio Aburto, editor, El Mundo de los Libros Editores, por parte de esta editora, y el maestro Tomás Bolaños, presidente del Comité Colombiano Pierre de Coubertin, como los protocolos oficiales, precisamente en las presentaciones oficiales de los libros, a través de, precisamente con el tema y a través de los comités Pierre de Coubertin. El maestro Eduardo Antonio Pérez Restrepo, él es magíster en educación, profesional en ciencias del deporte y la recreación, autor del libro Historia del deporte y la educación física, editorial Quinesis en el 2018, coautor de libros Teorías implícitas sobre la enseñanza de la educación física en la básica primaria, en Quinesis 2017, y los Juegos Olímpicos modernos, autor de libros Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y Coubertin, una historia olímpica, docente de área de educación física, recreación y deportes, Secretaría de Educación de Pereira y experiencia en coordinación de programas de atención a población vulnerable y asesor en políticas públicas enfocadas a poblaciones vulnerables, miembro fundador del Comité Colombiano Pierre de Coubertin y del Comité Latinoamericano de Estudios Coubertianos. Docente en pregrado y posgrado en la Fundación Universidad del Área Andina, Fundación Universidad Juan de Castellanos y la Institución Universitaria Escuela Nacional de Deporte, ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Así es que, maestro Eduardo Antonio Pérez Restrepo, bienvenido, y es todo un honor para nosotros que haya elegido este segundo Congreso Iberoamericano para la presentación de esta obra. Adelante, por favor. Licenciado, muy buenas tardes, espero que todos estén muy bien allí en México. No, el honor es mío, ser parte de ese segundo Congreso Iberoamericano, la verdad que es todo un honor y obviamente pues presentar estos libros, porque precisamente son dos, Alejandro, pues en este evento pues la verdad que me llena de muchísimo orgullo, así que en un momento de compartir pantalla, permítanme un segundo, creería que ya se está viendo, perfecto. Bueno, como les comentaba hace unos segundos, la presentación del día de hoy pues es básicamente de dos libros, de dos textos, uno de ellos titulado Los Juegos Olímpicos Modernos y el otro Pierre de Coubertin y el movimiento olímpico. Estos textos hacen parte de una trilogía olímpica, que aquí les voy a mostrar pues básicamente la imagen, compuesta por los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, donde soy el autor, y los Juegos Olímpicos Modernos, donde soy coautor junto con Fernando Arturo Pérez Restrepo, y Pierre de Coubertin, el movimiento olímpico, donde soy coautor junto con mi hermano, Fernando, y Cristiano Niño Giraldo, otro licenciado, en este caso en lenguas modernas. Estas tres obras, esta trilogía olímpica, fue apoyada directamente por Mundo del Libro Editores, y contamos afortunadamente con la presencia del director general de esta prestigiosa editorial,
a quien pues quisiera por favor cederle la palabra en este momento. Eugenio, bienvenido. Bueno, pues muy buenas tardes a todos aquí en México y allá en Colombia y a donde nos estén escuchando. Me da mucho gusto estar acompañar a Eduardo Pérez Restrepo en la presentación de sus libros, de sus trabajos. Son trabajos muy importantes. Nosotros somos una empresa editorial mexicana y al mismo tiempo colombiana. Yo soy mexicano, me escuchan el acento, vivo aquí en la Ciudad de México, pero la empresa se diseñó para poder trabajar en toda Latinoamérica y España. Entonces, por ahí ya nos estarán viendo todo lo que hacemos. Comentarles solamente como una introducción de que después de que vi la calidad de los libros, de los contenidos de Eduardo, pues nos gustó mucho su manera de escribir, pero sobre todo el espíritu olímpico que podíamos trasladar a los jóvenes, ¿no? Pienso que eso es la parte más importante y es la parte de la sustancia del movimiento olímpico, más que cualquier otra cosa, más que una competencia, es una transferencia de valores sumamente importante, ¿no? Y bueno, esa es la parte de la introducción. Es lo que podría decir, Eduardo. Adelante. Eugenio, muchísimas gracias por tus palabras y de nuevo, de verdad, gracias por acoger estas obras de la manera que lo han hecho. Y bueno, Mundo Libre Editores decidió apoyar como tal estos títulos, convirtiéndolos precisamente en esta trilogía olímpica que ven en pantalla. Ellos pues básicamente apoyaron plenamente en todo el proceso de diseño y elaboración de los mismos. Y como pueden ver, pues la calidad como tal de las portadas es maravillosa. Tenemos aquí obviamente las ruinas del antiguo santuario. En segunda instancia tenemos el Estadio Olímpico de Tokio y en tercer lugar tenemos justamente una fotografía del fundador, del restaurador más bien, de los Juegos Olímpicos en la era moderna, el barón Pierre de Coubertin. Entonces, pues, como primer elemento importante por analizar, tenemos que son obras que cuentan con una introducción realizada por el doctor Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. Entonces, precisamente, poco antes de la Asamblea General que tuvieron en el mes de marzo, se le solicitó que apoyase, si era posible, con una introducción a las tres obras, una introducción general. Aquí en pantalla pueden ver perfectamente la introducción que realiza, en la cual exalta, obviamente, el contenido de estas obras, invita a la creación de un mundo mejor a través del deporte y sus valores, y promueve básicamente la necesidad de desarrollar iniciativas, actividades que se enfoquen en la educación olímpica, y es allí donde precisamente exalta el trabajo pues realizado como autores, también el trabajo asesorado obviamente por el Comité Colombiano Pierre de Coubertin, y también contando con el apoyo del Centro de Estudios e Investigación Olímpica de la Fundación del Área Andina en la ciudad de Pereira. Quiero aquí básicamente citar un fragmento que él expresa. Él dice: en conjunto las tres publicaciones son un tour de force sobre la función en constante evolución del movimiento olímpico en el mundo. Reflejan con impresionante detalle la rica historia de los Juegos Olímpicos al tiempo que explican la perenne pertinencia de nuestra misión de poner el deporte al servicio de la humanidad. La verdad, para mí como autor, contar con esta introducción realizada por el doctor Thomas Bach ha sido algo, la verdad, maravilloso. Y gracias a esta introducción precisamente se han venido generando gestiones con diversos comités que esperamos que lleguen al feliz término de desarrollar ediciones especiales para cada país. De igual manera, él remitió también la introducción en otros idiomas, entre ellos el inglés, pensando precisamente en que estas obras deben trascender la barrera idiomática y llegar a otras lenguas. Y es así como precisamente ya fue terminada toda la traducción al inglés.
está en proceso una traducción al francés e incluso se está hablando. Esta semana hubo una charla informal, un miembro del comité tailandés, y se está hablando de una posible traducción al tailandés, cuestión que obviamente pues me llena de mucha alegría y orgullo. Entonces, ya entrando aquí en materia con el primer libro, tenemos en pantalla la portada de los Juegos Olímpicos Modernos. Como les comentaba, soy uno de los autores junto con mi hermano Fernando Arturo Pérez Cerda. Entonces, quiero aquí traer un fragmento de la introducción de la obra en la cual preguntábamos, ¿será que sabemos realmente algo de los Juegos Olímpicos? Salvo algunos nombres de deportistas, algunas disciplinas, pero ¿será que, por ejemplo, sabemos cómo fue que este asunto volvió? ¿Cómo fue que esto volvió a los tiempos modernos? Muy seguramente la respuesta, y he podido constatarlo en algunas intervenciones, en eventos y en algunas de mis sesiones académicas, la ignorancia el desconocimiento, perdón, frente a esos componentes es elevado. Conocemos el nombre de Coubertin, lo hemos escuchado, pero tampoco tenemos incluso la referencia de quién es él, o si la tenemos, solamente se enfoca en Juegos Olímpicos. Pero sobre ese tema hablaré en un momento. ¿Cuáles han sido las particularidades de cada edición? Por ejemplo, estamos muy acostumbrados, y no es que esté mal, a tener una visión muy estadística de cada Juego Olímpico. Entonces sabemos cantidad de medallas, sabemos cuántas de oro, cuántas de plata, cuántas de bronce, cuántos diplomas. Nos fijamos seguramente, y pues es uno de los eventos principales, el acto de inauguración y el acto de clausura, pero dejamos a un lado ese componente sociológico, antropológico, cultural, económico, político. Ese trasfondo de qué pasó antes de, qué pasó durante e incluso en algunos casos qué pasó después, qué conflictos hubo, qué anécdotas interesantes, divertidas, quizás no tan divertidas, a lo mejor tristes, ocurrieron en cada edición partiendo desde 1896 y cerrando justamente en la edición que acabamos de vivir hace poco, de todo 2021. De igual manera, este texto pues responde en algún sentido al cuestionamiento sobre qué es el movimiento olímpico y cierra con la diferenciación entre tres términos que, siendo muy diferentes, los medios de comunicación, no solo colombianos, sino de muchas partes del mundo, al menos habla hispana, utilizan casi como sinonimias, cuando no lo son. Entonces hablamos de olimpismo, hablamos de olimpiada y hablamos de Juegos Olímpicos. Entonces, precisamente hacia la respuesta a esos interrogantes es hacia donde apunta la intencionalidad de este texto llamado los Juegos Olímpicos Modernos. El objetivo con este texto pues, es básicamente resolver esos cuestionamientos a partir de este contenido. Entonces tenemos aquí en primera instancia un abordaje sobre la importancia del estudio histórico del deporte, empezando con eso. Por ahí decía en su momento Rosengart, un maravilloso autor argentino, que somos un área muy dada al hacer, pero muy poco al decir. Somos un área desde lo operativo llena de muchas herramientas, pero al momento de abordar lo discursivo, lo dialógico, incluso abordar la misma episteme de la educación física e intentar intercruzarla con elementos como la filosofía, como la antropología, como la sociología, carecemos muchas veces de esos componentes. El objetivo aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es esa primera instancia? Realmente resaltar por qué la historia del deporte e incluso por qué la historia de la educación física debe ser un tema profundo, bueno, de estudio profundo. En segunda instancia tenemos todo el proceso de restablecimiento,
e iniciamos con todo un recorrido corto, un breviario sobre los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, algo ya muy, muy, muy resumido en comparación con la obra que les antecede, donde pues precisamente si alguien quiere solamente saber Juegos Olímpicos modernos, pues allí tiene, digamos, como un aperitivo, de alguna manera, para comprender qué pasó antes. Pero obviamente es un aperitivo, más bien es una invitación a adquirir la obra previa, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Luego de esto se aborda la restauración de los Juegos Olímpicos modernos. Y aquí es importante exponer lo siguiente. Muchos pensábamos en su momento que este proceso simplemente parte de la antigüedad, es clausurado temporalmente y siglos después aparece el balompié de Coubertin y él es el único encargado, y no. La realidad es que no es así, y en un momento le voy a mostrar rápidamente, obviamente porque pues el propósito es presentar las obras, el por qué hay que ahondar tanto en la historia y el por qué los Juegos Olímpicos se restauraron, finalizando ya pues justamente con la presencia de Coubertin como el sujeto que les dio la forma final que prevalece en el momento. Luego de esto ya abordamos todo un tema enfocado en la vida y obra de Pierre de Coubertin, no con la profundidad de la otra obra, pero sí que le permita al lector comprender la relevancia de este gran sujeto. Y cerramos con una tercera parte enfocada, por un lado, en cada edición de los Juegos Olímpicos modernos, no yéndonos por el lado estadístico, sino más yéndonos por el lado seguramente, podemos llamar humano, el lado netamente humano del deporte. Y esa es una invitación que hacemos precisamente a trascender un poco los biologicismos, trascender un poco el sentido mecanicista del deporte y ahondar bastante en ese lado maravilloso que tiene el deporte desde lo humano. Cerrando con todo este asunto que llamamos movimiento olímpico. Yo les comentaba hace un momento que no fue solamente el balompié de Coubertin, que él fue la persona que estructuró mejor la idea y la estructuró también que aún hoy prevalece, pero antes de él hubo otras personas que intentaron. Y oíganme bien, les estaba yendo bien, pero tuvieron diferentes errores o tuvieron enfoques muy locales, en fin, pero a Coubertin le antecedieron otros que también hablaron de Juegos Olímpicos. Hablamos de don Johannes Aquila, que se supone que fue la primera persona que tocó el tema de Juegos Olímpicos, se supone. Hay duda entre si fue unas secciones olímpicas o si fue un libro. Esa duda esperamos algún día resolverla, por ahí en el año 1516. Pero aparece Abel Numeya con unos juegos llamados Juegos de Purchena. Estos juegos fueron realizados para un grupo de soldados que estaban acuartelados como una manera de liberar tensiones. Y por allá en su momento, un expresidente del Comité Olímpico, el doctor Samaranch, comentaba, creo que fue por ahí sobre el año 99, si mal no recuerdo, que estos Juegos de Purchena constituyen un punto medio, o más bien ese punto clave que enlaza la antigüedad con los tiempos modernos. Es un dato importantísimo que hay que traer obviamente a colación. Y bueno, aquí continúo evidenciando que tenemos los juegos de Gog Magog, los juegos de Cold War, unos Juegos Olímpicos que hubo en Nietzsche, Alemania. Encontramos los Juegos Olímpicos, y notes el término, Juegos Olímpicos de Seminario Rondó. De igual manera encontramos acá otras versiones de Juegos Olímpicos, y a pesar de que pongo allí las comillas, las pongo con el fin de resaltar que se llamaron Juegos Olímpicos. Entonces, de esa manera, pues, de alguna forma, la sociedad ya venía preparándose para varios momentos clave. Primero, el momento de William Penny Bruce con los Juegos Olímpicos hechos en Gran Bretaña, locales, pero de alto impacto. Juegos que incluso visitó en su momento el balompié de Coubertin y que fue parte como de un comité de honor de ellos.
y los Juegos Olímpicos o los Juegos Olímpicos Helénicos, patrocinados plenamente por Evangelio Zapas, sujeto riesgo que pasa a Rumania, se vuelve una persona muy adinerada y decide contribuir a la causa del deporte y a la causa de la paz a través del deporte. Y gracias a su dinero, pues, se generaron tres ediciones de unos Juegos Olímpicos Helénicos, que finalmente, pues, fueron absorbidos de alguna manera, o superados más bien, por la propuesta internacional de Coubertin, que aparece precisamente hacia el año 1863, luego de ver todos estos intentos. Entonces, que hablamos de más de 10 o 15 intentos de restauración. Ya tenemos aquí la segunda obra de la que hablaremos hoy, que es Pierre de Coubertin y el movimiento olímpico. Autores, pues, el suscrito, mi hermano, Fernando Arturo Pérez, y Cristian Londoño Giraldo. Tenemos acá lo siguiente. Esta obra pretende que abordar la vida y obra de Pierre de Coubertin, abordar el proceso de cómo restauró él esos juegos. Tarea que fue tan ardua, que le causó muchas alegrías, pero también profundas tristezas. E incluso como dato importante, él quedó en bancarrota. Él no vivió las mieles financieras que se pueden ver en la actualidad en los Juegos Olímpicos. No, él vivió todo lo contrario. Él entregó todo su capital, a tal punto que terminó básicamente dependiendo en gran medida del capital financiero de su esposa, Marie Rotham. Entonces, o sea, fue un tipo totalmente apasionado por esta obra, por esta idea olímpica, al cual le tenemos toda la admiración y un profundo agradecimiento. Este sujeto es una persona que quienes lo conocen lo enfocan en los Juegos Olímpicos. Y por ahí comentaba el doctor Conrado Durantes Corral, presidente de la Real Academia Olímpica Española, que él es el desconocido más famoso de la historia. ¿Y por qué lo comentaba? Porque no fueron solamente Juegos Olímpicos. Fue un escritor, fue un pedagogo, fue un historiador, fue un político, fue un amante de la estética, fue un amante de la simbología, fue un precursor de valores, fue un creador de deportes. Él creó una versión del pentatlón moderno e incluso creó algo que se llamó el esgrima a caballo, que no gustó mucho y no pudo ser incluido en el programa olímpico, pero fue un creador de muchas cosas. Entonces es importante que Coubertin como una persona que aportó bastante desde otras esferas. Este es básicamente el contenido de la obra. Tenemos de igual manera en las que siempre se aborda este asunto de importancia de los estudios históricos, que me parece una tarea clave y siempre que estoy en algún evento hablo de esto, como la necesidad de conocer nuestras prácticas deportivas autóctonas. Por ejemplo, ustedes allí en México, que tienen una riqueza cultural maravillosa y que por fortuna la indagan bastante, porque son un ejemplo totalmente a seguir. Precisamente uno allí aprende lo que se debe hacer en nuestras ciudades, tanto en Colombia como en otros países. ¿Qué pasó antes de? ¿Cómo fue la educación física a principios de siglo? ¿Qué tipo de prácticas se hacían? ¿Cuáles modelos eran los que primaban? ¿Qué tipo de deportes se ejecutaban? ¿Dónde se ejecutaban? Todo ese componente histórico es clave para comprender nuestro presente y trazar nuevas rutas para el futuro. De igual forma, pues ya seguimos acá con todo el ideario coubertiniano, la mente de Coubertin y sus facetas. Entonces, él tiene una mente amplísima, enfocada en dar ideas que, óiganme bien, no son ideas del pasado, son ideas atemporales. Son ideas totalmente atemporales porque justamente en un momento les voy a mostrar algunas ideas que él tuvo sobre la educación y la educación física y se van a dar cuenta que aunque ahí dice el año en que las dijo, son totalmente aplicables para este momento, para este año 2021 y seguramente seguirán siendo aplicables muchas décadas y siglos más. Rápidamente, pues Coubertin, ¿quién fue? Un educador, un estratega, un investigador, un sociólogo y político, un gran referente de la educación física, un enamorado de
los cambios a nivel de lo pedagógico. Él viaja a Inglaterra para buscar formas de mejorar la educación y la educación física en su Francia natal. El gestor, pues indudable, del renacimiento pleno de los Juegos Olímpicos modernos, precursor de la institucionalidad. En manos de él se crearon más de 25 entidades, entre asociaciones, entre comités y demás cuestiones, todas ellas en favor de la promoción del deporte y de la cultura. Un trabajo de nuevos deportes, como les comentaba, el pentatlón moderno, el esgrima a caballo, propulsor de la cultura y el arte. Él, en algún momento, por allá, hacia el año 1904, propone una reunión para hablar de algo llamado el Pentatlón de las Musas, reunión que finalmente fue llevada a cabo en el año 1906. Idea que finalmente se consolida en Estocolmo, 1912, y se convierte en concursos no atléticos, pero sí artísticos, sobre deporte y arquitectura, deporte y literatura, deporte y música, básicamente las musas, las 5 musas como tal. Un promotor de valores para la vida. Y tenemos acá una pregunta que es muy, muy recurrente. ¿Por qué él sí revivió los juegos y no sus antecesores? Les recuerdo que Zappa lo intentó, William Penny Brooks, los juegos de Coldwell, en fin, otros. Coincide su nacimiento o coincide la época de su vida con varias cuestiones a nivel científico, a nivel cultural, pero las más relevantes probablemente sean, primero, las excavaciones en Olimpia. Segundo, estas excavaciones provocan un filohelenismo a nivel mundial, en el cual toda la población quiere saber qué escondía esta cultura. Porque siempre hablamos de que es la cuna de la civilización occidental, y en ese momento precisamente empieza a darse toda esa posibilidad de comprender qué ocurría. Se empieza a dar la necesidad de volvernos o de volcar nuestra mirada hacia lo internacional, hacia partir ya pues salir de una visión local a una visión más global, más internacional, y comprender otras culturas, otros mundos. Y esto obviamente pues también hace énfasis en el mundo del deporte, internacionalizar el deporte. De igual manera, pues al volcar nuestra mirada hacia otros sectores, hacia otras formas de ver el mundo, pues encontramos esa necesidad de volvernos una sociedad multicultural, o no, de darnos cuenta más bien de que efectivamente eso somos. Encontramos también pues que el momento coincide plenamente con la mejora sustancial de los transportes, la tecnología y los procesos de información y comunicaciones, cuestión que facilitó obviamente que esos juegos renacieran a causa de Coubertin. Su enorme capacidad de decisión y gestión, que eso sí es un sello particular de Coubertin, un sujeto que además de tener la capacidad y decisión de gestión, gran capacidad de resiliencia, gran capacidad de arrojo, de atrevimiento, y un sujeto con las metas claras y con la capacidad de no rendirse. Y efectivamente no se rindió y entregó todo, incluyendo su vida como tal, a esta causa olímpica. Y cerramos ahí con, él fue el único, entre todos los que intentaron restaurar los Juegos, que lo vio desde un acontecimiento universal, un acontecimiento de unión de los países, unión de las culturas, ubicando el deporte como una herramienta para la paz. Sus antecesores fueron más locales. Entonces, allí una de las principales diferencias o principales motivos más bien por los cuales Coubertin los pudo restaurar y no sus antecesores. Y les comentaba ahora que quería expresar algunas de las frases de él dentro de su ideario, que es muy, muy, muy amplio, mucho. Y quiero solamente hablar de estas frases que tienen que ver con la educación y la educación física. Y él decía, pues de allá en 1890, ninguna reforma de orden político, económico o social podrá ser fecunda sin la reforma previa a la pedagogía. ¿Será que esta frase no aplica para los tiempos actuales, los tiempos modernos e incluso los tiempos futuros? Por eso les comentaba que es un sujeto con ideas absolutamente atemporales.
Y quiero hablar también de esta frase: la solución a los problemas sociales se centra en una educación modificada, transformada, capaz de generar sosiego colectivo, sabiduría, inspiración y fuerza reflexiva. Nosotros ahorita hablamos de que la educación debe ser reflexiva y muchos eruditos de la educación lo hablan como si fuese una propuesta moderna, una propuesta de este momento, desde el 2000 para adelante. Y no, o sea, se viene hablando desde hace mucho tiempo. 1909 fue cuando comentó eso, y obviamente pues siempre se ha hablado de educación reflexiva, pero es una frase absolutamente atemporal que hay que aplicar obviamente en los tiempos actuales y en los tiempos futuros. Educación para la reflexión. Y quiero aquí ir cerrando con el epílogo general, que tiene las 3 obras, que fue un epílogo realizado por el maestro Tomás Bolaños, presidente del Comité Colombiano Pierre de Coubertin. No sé si finalmente pudo conectarse. Él me expresó que estaba con dificultades de conexión en ese momento. ¿Me confirmas de pronto, Alejandro, si él finalmente se pudo conectar? Por favor. Lo checamos, déjame verificar. Adelante, yo te comento. Listo. Precisamente el maestro Tomás Bolaño, un gran referente en el campo de la historia del deporte y en el campo de los estudios de ocio, tiempo libre y recreación en nuestro país, me dio el honor de realizar el epílogo para estas 3 obras, donde además de exaltar la relevancia de las mismas, con el fin de promover obviamente el olimpismo en nuestro país y en todos los países interesados, ve muy interesante y muy relevante el hecho de que el doctor Thomas Bach, presidente del COI, hubiese participado con la introducción. De igual manera, pues quiero ir cerrando con ya estas serían las 5 obras que a la fecha se poseen. Están en camino otras 3. No voy a dar spoilers, pero vienen por ahí 3 obras que espero que para el primer trimestre de 2022 quizás puedan ser parte de alguno de los eventos realizados por Celaya y por CELCUFI y demás. Quiero cerrar con esta frase de Pierre de Coubertin: la humanidad debe recoger en el legado del pasado todas las fuerzas susceptibles de ser empleadas para construir el porvenir. El olimpismo es precisamente una de ellas. Dicha por Pierre de Coubertin en el año 1919. Aquí están mis redes sociales: Facebook, Instagram, mi correo electrónico personal. Ahí pues procuraré responder a cualquier duda que se diera. Y les agradezco mucho por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Chequé dentro de la sala y al parecer no está integrado ahorita el maestro Tomás Bolaños, que hubiera sido un honor el poder también compartir un poquito y hacer unas aportaciones con respecto pues, a estas 2 obras y a las 3, porque obviamente es una trilogía, ¿no? Que es bueno saber y obviamente ya nos preguntan, ya compartimos el link aquí en la sala, que nos hace favor Eugenio Aburto, nos hizo favor de compartir, y precisamente ya también lo compartimos ahí en las redes, en el chat de las redes sociales, para que precisamente por esta pregunta, que dónde se pueden adquirir precisamente los libros y de manera digital también, ¿no? Entonces para poder leerlos, poder degustar toda esta parte de todo este contenido histórico que es tan bonito. Yo, con respecto a lo que comentas sobre la situación tal vez económica, digo tal vez porque posiblemente la situación económica que él vivía era para él una muy adecuada, porque estaba totalmente disponible para mandar su mente al mismo universo, ¿no? Y no preocupado por algunas cosas, posiblemente una decisión. Bueno, cabe mencionar que también las grandes personalidades del mundo, la gente que ha dejado una huella grandísima, está una situación de Vincent Van Gogh, que él jamás iba a imaginar que una de sus obras iba a costar millones de dólares, ¿no? Y ahora es una situación precisamente de la que tú comentabas de Pierre de Coubertin.
y la verdad que obviamente agradeceríamos si él no se imaginaba toda la creación que se iba a dejar toda esta parte, ¿no? Creo que como dicen, si nos está viendo, está sumamente orgulloso y él podría decir, ha valido la pena todo, ¿no? Todo lo que pudo haber padecido en algún momento, precisamente por estar totalmente disponible para estar creando todo esto tan hermoso y maravilloso, de lo cual queremos ser parte, ¿verdad? Y Total, de acuerdo, Alejandro, lo que comentas es muy cierto, pues él venía de familia sumamente adinerada. No estamos hablando de poquito, de muchísimo dinero, pero aún así, Alejandro quedó en bancarrota. O sea, entregó todo su capital, que repito, era muchísimo. O sea, entregó su padre, Charles Freddy de Coubertin, pintor de profesión y pintor muy famoso. Tengo entendido que fue un coleccionista de grandes pinturas. Esas pinturas, pues obviamente tenían un costo elevadísimo. Las tuvo que vender para subsanar muchos gastos y aún así terminó en bancarrota dependiendo por un lado del dinero de su esposa de Mary Rotham e incluso en algún momento dependiendo de subsidios de parte de Suiza, país que la acogió, e incluso algunos amigos intentaron hacer colectas, pero él obviamente como persona orgullosa pues pidió que no se hiciera. Así que la situación económica en la que se dice que terminó no era la que uno esperaría de un sujeto que nace adinerado, pero que finalmente destinó sus recursos y todo su dinero, toda su energía a esta causa tan bonita. Y sí, precisamente de seguro está orgulloso de lo que hizo, pero ojo, los Juegos Olímpicos deben retornar obviamente, o no pueden olvidar toda la esencia filosófica del olimpismo. Y es algo que comentábamos alguna vez tiempo atrás. Se está olvidando, desde lo competitivo netamente, se están olvidando muchas de las cosas inherentes a la filosofía que desarrolla el olimpismo. Hay que volver a trazar ese horizonte y a escudriñar mucho en ese componente filosófico para que nuestros deportistas queden totalmente permeados de ella. Sí, porque definitivamente vemos en los tiempos modernos y precisamente es el ganar a toda costa, ¿no? Que es una de las cosas que nos han invadido y por lo cual se han visto, por más vigilancia, por más, ¿cómo le llamaré? Lo de la comisión de arbitraje, de esta parte la comisión de arbitraje y la otra de dopaje, la comisión de dopaje, por más que tienen que crear nuevas innovaciones porque hay quienes a toda costa están tratando de burlar, de pasar y ganar a toda costa, ¿no? La verdad que vemos situaciones mundiales de países que tienen o deportistas que tienen que participar por su comité olímpico y no precisamente por estas sanciones, ¿no? Y se pierde obviamente toda esta esencia de la cual estamos escuchando y estamos hablando, ¿no? Se está perdiendo y la verdad que creo que sí es un momento de poder dar un poquito más de énfasis y dar a conocer más y reestructurar toda esta labor que estamos haciendo nosotros como lo hablamos en este congreso, y como lo habla nuestro amigo Joseph Campos desde un inicio, precisamente los valores en la educación, los valores en la educación, los valores en el deporte, para precisamente crear esos valores con los cuales se van a regir toda la vida y esos valores van a regir tu trayecto deportivo. Y creo que tú como deportista, si eres entrenador, vas a inculcar también esta parte, ¿no? Si eres educador, decides ser educador, lo vas a inculcar. Si decides ser dirigente, te vas a regir como lo llamaba él, con una buena gobernanza, ¿no? Entonces, exactamente, totalmente de acuerdo con eso. La filosofía olímpica, y bien lo acabas de comentar, no solo aplica para los deportistas, debe ser también traída por los entrenadores, por los dirigentes.
acabar con esa perspectiva del fin justifica los medios. Todo ese asunto que disfrazamos muchas veces como astucia o malicia indígena, que también le llaman, que en últimas termina siendo favorecer la trampa como camino para el éxito. Eso no es éxito. Eso no podemos llamarlo éxito. Eso es simplemente una trampa que intentamos disfrazar y que hay que superar gracias a esa filosofía del olimpismo. Quiero aquí también aprovechar, agradezco a Eugenio por haber enviado el enlace. Recuerden que esas obras se adquieren precisamente desde la página www.mundolibroeditores.com. Ahí están los enlaces como tal y todos los protocolos para poder acceder a cada una de ellas. Sí, claro que sí. Pues la verdad que muchísimas gracias por la presentación de estos dos libros. Y ya lo ponemos disponible y obviamente también ver la manera de que se haga conocer más acá en México y otra vez, obviamente a través de la editorial México Colombiana, Mundo del Libro Editores. Entonces vamos a estar, además de adquirirlo y poderlo conocer más a detalle, para precisamente en esta inquietud que manifestaba tras de bambalinas o tras de cámara, ¿no? La inquietud de saber cómo no solamente es colaborar, sino cómo primero obviamente es apropiarnos de esta filosofía, ser ejemplo de esta filosofía y poder tal vez no contribuir en las partes de gestión y todo eso, pero sí en un buen ejemplo. En un buen ejemplo y tratar de transmitirlo porque así es, ¿no? Y bueno, que si nos toca contribuir en algo, pues va a ser bienvenido, pero siempre y cuando estemos en sintonía, como dicen. Claro que sí, licenciado. Y precisamente este tipo de eventos sirven para todo este asunto de la promoción de los valores, de la educación, educación deportiva real, fundamentada en el apoyo desde lo humano y lo humanizante del deporte. No podemos, repito y lo digo siempre, no podemos abandonar el lado humano y humanizante. O sea, no solamente la persona que está allí, sino la forma como realmente hacemos que trascienda no solo como deportista, sino como ser humano, desde cada una pues, de sus dimensiones. Y ese tipo de eventos le apuntan precisamente a eso. Así que, de nuevo, felicitaciones, licenciado, felicitaciones a la maestra Rosy, y de nuevo, gracias por la invitación. Pues como siempre, para nosotros es un honor y un orgullo que puedan estar aquí. Han estado varios presidentes de comités Pierre de Coubertin de varias naciones, y precisamente de esta filosofía del olimpismo de Pierre de Coubertin, y también de la buena gobernanza, que estuvo uno de los presidentes presente hablando, y la verdad para nosotros ha contribuido, y como decía un cómico mexicano muy querido, el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, pues ahí vamos enrolados, ¿no? Sin querer queriendo. Entonces, sin querer queriendo, ya estamos involucrados en esta parte de tratar de transmitir los buenos valores y en lo que respecta a nuestro quehacer, basarnos en la buena gobernanza. Muy bien, pues muchísimas gracias de parte de todo el comité de organización, de este segundo congreso, y me tomo el honor de leer este documento. El Gobierno Municipal de Celaya, a través del Sistema de Cultura Física y Deporte, SIDEC, el Ministerio de Educación Superior, por conducto de la Universidad de Granma de Cuba, la Facultad de Cultura Física y la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física, con el respaldo de la Red Iberoamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la Educación y la Cultura Física, otorga este certificado al licenciado Eugenio Aburto. Por aquí parece que hay un error, lo corregimos, Mundo de Libros Editores, por su brillante y magistral participación como expositor con la ponencia magistral presentación de los libros Pierre de Coubertin y el movimiento olímpico, los Juegos Olímpicos Modernos, en el segundo Congreso Iberoamericano Online de la Cultura Física, el Deporte, Recreación, en su modalidad en línea, con una currícula revisada y aprobada por el Comité Científico Pedagógico de FEDCUFI, con un total de 40 horas académicas y curriculares, coordinado desde Celaya, Guanajuato, México, los días 10, 11 y 12 de septiembre del año 2021.
firman el doctor Liván Álvarez Aruzfaga, decano de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma, la maestra Rosa Guadalupe Pech Pacheco, presidente de FEDCUFI, directora nacional de Sinergia, un servidor Alejandro Aníbal Suárez Avilés, presidente del Comité Pro Ibero Red, y el maestro Jorge Arturo Medina Pérez, director general de SIDEC Celaya. Así es que, Eugenia Burto, muchísimas gracias por la presencia y sobre todo por esta labor de poder estar apoyando a todas estas publicaciones y que salgan y que se difundan. Es que muchísimas gracias. Y de igual manera vamos a compartir con la misma leyenda y de sobremanera al maestro Eduardo Pérez Restrepo. Igual firmamos el comité organizador, nuestro aval académico por parte de la Universidad de Granma, la Federación Mexicana, Sinergia y bueno, SIDEC Celaya a través de Jorge Arturo Pérez, Medina Pérez, director general de SIDEC Celaya. Así es que muchísimas gracias por esta participación